Buenas noches, otro domingo más con ustedes en Culpable e Inocente. La verdad que cada vez más contenta de estar al lado de mi compañero, noticia periodística, mirada jurídica. Exactamente como dijo la doctora Ana Rosenfeld, felices de estar en este programa, de que usted esté del otro lado y por supuesto de tener al lado a una gran compañera, amiga, una gran profesional, la doctora Ana Rosenfeld, con tantas anécdotas, Ana. Un día tenemos que hacer un programa solo de anécdotas, sí. Porque realmente hay muchas. Hay anécdotas de gente famosa, mediática, pública y mucho sin nombre de gente privada. Yo no te conté nunca, pero una vez Gerardo Rosín me ofreció hacer un programa que se llamaba Cuentos Cortos, o sea, historias de la vida real, sin nombre y apellido, por supuesto, pero contando historias que a usted seguro que le van a interesar. Jorge Rosín, que lo recordamos, un gran creador de contenido, sí, de productos de televisión, un gran visionario. Bueno, Anita, si te parece, vamos a comenzar, porque tenemos un programa, hoy tenemos un gran programa y hoy vamos a comenzar, además de tener unos grandes profesionales y tener toda la información de lo que pasó en esta semana y nosotros adelantándonos a contarles a ustedes lo que va a pasar con algunos temas que usted lo ve en la pantalla de televisión, en su pantalla que sigue, lo va a ver acá con nuestra vuelta de tuerca. Lo que vamos a mostrar y empezar a hacer el día de hoy es algo que vos siempre me dijiste. A ver, que tiene que ver con los hijos de los abogados. Es cierto. Tenemos grandes profesionales cuyos hijos están siendo los que nos van a secundar tarde o temprano y que de alguna manera están teniendo realmente no solamente conocimiento a través nuestro, sino que están teniendo un camino que los profesionales, o sea, generalmente los que son hijos, o sea, los que tienen los hombres que tienen hijos siguen con su apellido. En el caso mío particular no tiene mi apellido. Yo creo que muchas veces mi hija habrá dicho, ¿por qué no me llamaré Rosenfeld? O qué suerte que no me llamo Rosenfeld. No sé, te viene una nota ahí que con Pamela bastante, que ya lo vamos a mostrar un día de estos. Pero hoy vamos a tener al doctor Javier Baños, abogado, ex fiscal, una persona que está en el medio jurídico hace muchísimos años y viene con sus dos hijos, futuros abogados, pero en el día de hoy vamos a comenzar con esta sección que vamos a tener en el último bloque de nuestro programa. Entonces vamos a estar charlando con ellos sobre esta cuestión familiar, ¿no es cierto? Que por supuesto Ana Rosenfeld lo sabe. ¿Qué se aprende en la mesa de tu casa? ¿Qué se aprende en tu escritorio, en la oficina? ¿Y qué se aprende en la calle? Exactamente, pero además los temas del día, como decíamos muy bien, vamos a tener hoy como una invitada, la primera vez que está en la televisión, a la doctora Ruiz Díaz. Doctora, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, por hacerme partícipe y bueno, nada, compartir este programa es un gran honor para mí. Bueno, bien, con ella vamos a hablar de violencia de género, un tema que hoy por hoy, todos los días, cada vez que abrimos o prendemos la tele o nos enteramos a través de algún medio, cuáles son las causales, porque ya no existen causales de divorcio que tengan culpabilidad por infidelidades, determinado tipo de violencias y más, pero la violencia de género sigue siendo el detonante, el desencadenante de la separación, no la responsable después de la sentencia de divorcio. Totalmente, y obviamente para debatir estos temas tenemos a nuestro equipo de abogados, a la doctora Ximena Damasco, que está con nosotros en el día de hoy. Muy buenas noches. Al doctor Jorge Alfonso, al doctor Escobar Rey y además sumamos a una contadora en nuestro programa, porque también todo lo que tiene que ver con la violencia en un matrimonio, también la parte económica es muy importante. Por eso tenemos a Karina Tonti. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Bueno, empecemos porque ya tenemos mucho tema. Te sumo otra cosa más. Hoy vamos a tocar el tema de las tribunas violentas, lo que vimos en estos días, lo que pasó con Independiente y con Chile. Y tenemos a Lorena Oviedo también, que ella es especialista en todo lo que tiene que ver con visas, con ciudadanías. Vamos a estar charlando con ella de algunos temas, pero también la pregunta es, estos ciudadanos chilenos que vinieron a la Argentina, que ya tenían problemas para entrar a las canchas en Chile y entraron a nuestro país, a la Argentina, siempre hablan de otros países o de nosotros entrando a otros países. ¿Cuál es la complicación que esta gente puede tener? Esta gente está detenida todavía, así que vamos a estar hablando también con Lorena Oviedo, así que no se lo pierdan sobre este tema. ¿Pueden entrar? ¿Podrán salir?
Exactamente. Si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen a través de nuestro Instagram y nos consultan todo lo que quieren saber, y también lo hacen por medio de nuestro WhatsApp de nuestra productora de Nasma Group. Para este programa y para todos los programas pueden consultarnos por este teléfono. Comenzamos el programa entonces de esta manera, Ana. El tema que nos tiene complicados a la gente del medio hoy en día, esta semana, por lo menos estas últimas 2 semanas, son los divorcios. Sí, los famosos divorcios que dejaron por un momento de ser noticia, por así llamarlo, pero se convierten en escándalo cuando hay infidelidades en el medio. O sea, cuando la razón por la cual se separan, no solamente porque estuvieran casados o no, sino también cuando la infidelidad se mete. A mí en un momento me dijeron, la infidelidad ya no es más causal. Digo, la infidelidad sigue siendo una razón detonante para que las parejas se separen. No solamente la de las sábanas, también la financiera, y para eso la tenemos también acá la contadora presente. Vamos a escuchar a Jimena Cardi, actriz, la mujer de Nicolás Vázquez, bueno, la ex mujer, porque ya se separaron en un divorcio express. ¿Existe eso? Ahora hablamos con los abogados. Veamos. Sale de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año con idas y vueltas, no es el causante de esto, pero sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes. Todo lo otro, no, y de eso sí que no me puedo hacer cargo. Eso es mentira. Con la persona que se me vincula, quiero decir, es mentira, y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció, un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana, raza básica, y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera en una relación. Muy bien, una explicación que se debatió en toda la semana, pero nosotros lo que queremos es hablar con los abogados sobre este tema. Bien, hay un tema que verdaderamente es importante. Primero, ponerle nombre y apellido. ¿Qué significa violencia de género? Porque en definitiva hay tanto cuestionamiento alrededor de qué se considera violencia de género, cuándo denunciarlo, hay prescripciones. A ver, sucintamente para que los que nos estén escuchando lo entiendan. Perfecto, Doc, sí. Bueno, a ver, violencia de género es todo lo que atente contra algún género. ¿Por qué quiero decir esto, contra algún género? Porque a veces entendemos que la ley es restrictiva solamente para las mujeres, ¿sí? Pero no, el género abarca, hay muchísimos géneros, y los invito a leer, ya que tenemos el chat GPT, ¿sí? A hacernos de estas herramientas digitales para descubrir la cantidad de géneros que hay. La ley de género atraviesa a todos ellos, y algo que me interesa destacar en el caso de Jimena y Nico Vázquez es la violencia digital que hay. Porque ellos, cuando se separan, hacen una publicación, los dos en simultáneo, con el mismo mensaje: nos separamos de común acuerdo, la pareja finalizó, el amor se acabó, y cuestiones puertas adentro de una pareja que a los que estamos afuera no nos deberían de interesar. Ahora, con el surgir del tiempo, se la empezó a atacar mucho en las redes a Jimena, hubo mucho hate, ¿sí? En Twitter, y ella, como mujer, sale a defenderse. Pero en esa defensa hay una exposición de la mujer. Entonces, a ver, la violencia no es solamente física, la violencia no es solamente económica, como es Vox Populi, ¿no? También hay una violencia digital, y aprovechemos que estamos en la televisión para mencionarlo y hacer referencia, ¿no? Y ponerlo en vista. O sea, lo que hizo Jimena, que es ponerla, porque hasta ese momento, como es normal, se consideraba que el que había sido infiel, o sea, parece que naturalizamos que la infidelidad siempre sale del hombre. No, ella dijo no, en este caso particular, la que fue infiel fui yo. Se sentó, lo manifestó, y eso a partir de ahí generó violencia digital hacia ella. Exactamente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que haya también una mujer que sea infiel o que lo asuma. Exactamente. Bien. Sí, por una cuestión de género. Perdón. Sí, no, Jimena. perdón. ¿Qué opinás? Sí, en realidad ella, al confesar una infidelidad, se expuso públicamente, se expuso a que toda la gente mediante las redes la ataquen, porque también lo quieren mucho a Nicolás, y bueno, y la mujer es juzgada cuando comete una infidelidad,
mucho más que cuando la comete un hombre. Entonces, eso a lo que se refiere la doctora de violencia digital es la que lo lleva a ella a cerrar las redes, no tener contacto con ellas, porque realmente se sintió muy mal y muy afectada por esta confesión, que a mí me pareció necesaria. Pero bueno, eso lo podemos discutir. Bueno, pero a lo mejor lo resolvieron puertas adentro para decir, escúchame, entre que me bardeen a mí pensando que fui yo el infiel, cuando en realidad fuiste vos, bueno, ella salió y lo dijo. Sí, pero no es lo mismo como lo bardearon a él que como la bardearon a ella. ¿Influye porque a él lo quieren más que a ella? No, influye porque es mujer. Ah, o sea, acordémonos el caso famoso de el que hacía del pirata, ¿cómo se llamaba este señor? Con su señora Amber. El actor de Piratas del Caribe. Claro, claro, sí, ¿te acordás? Johnny Depp. Johnny Depp, que a él, claro, que a él... Una tuerca muy importante jurídicamente, desde el punto de vista judicial internacional, porque se demostró realmente que él era completamente inocente. Esto hay que aclararlo, ¿no? Bueno, y en definitiva, a él no se lo bardeó porque se lo quería y a ella se la bardeaba porque no se la quería o no se la conocía, ¿así fue? Así, sí, igual ahí estábamos hablando de violencia de género, económica. Claro. Ahí me gustaría ir con Tonti, con ese tema, con violencia económica. Sí. Digamos, ejerce mucho el tema de la violencia económica en estos casos. O sea, el que tiene más plata es el violento o el violentado. Siempre el que más poder tiene dentro de una relación. Ajá. ¿Y vos qué opinás, Rey? No siempre es así, A ver. Sí, perdón. No siempre es así, o sea, el que más poder tiene el violentado o el violento. Ajá. Depende de la característica personal de cada uno, porque hay tipos que son violentados y tienen sus cosas por atrás y maneja todo por atrás. Se banca acá, pero manejo todo por atrás. Y con respecto a lo que dijo Jimena Icarra, yo la verdad que creo que si nos ponemos a buscar estadísticas, es la única mujer que admite un error en una cámara de televisión, ¿no? Yo que no soy mucho de los medios, tampoco de la farándula, pero me parece que hay que tener coraje para admitir un error, ¿eh? Sí. No cualquiera, no está cualquiera. Bien, está bueno, sí, está se bueno puso, destacarlo. la verdad que No hay estadística, al menos, si se empiezan no, es a verdad, buscar. es verdad. Reconocimiento expreso, como lo hizo Jimena Cardi, yo personalmente nunca lo había visto. ¿Quieren escuchar? Justamente, ahí está Anita, que es obviamente conoce de los sí, medios. Pero más allá de eso, tenemos como estadística, como dice él, la tele. O sea, no hay ninguna mujer que haya asumido públicamente, con la valentía que lo hizo ella, decir, fui yo la persona que... Más allá que, volvamos también a entendernos un poco, se supone que cuando uno tiene ese desliz es porque a lo mejor la pareja ya no funcionaba de antes, pero la exposición hizo que se desencadenara antes la causal. Bien, y entendamos que en este caso no hay hijos. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá todo puede decirse, queda en estos dos protagonistas y nadie sale dañado. El tema es cuando hay hijos, por ejemplo, y los chicos son víctimas de toda esta cuestión mediática. Y no solo de la cuestión mediática, sino de la cuestión económica. Bueno, recordemos los casos, por ejemplo, de Wanda Nara, Mauri Cardi y pasando por tantos otros. Pero esta semana fue de muchas separaciones. De Micheli con Evangelina Anderson, también, que ya se venía diciendo, donde hablan y lo negaban, iban y venían. Exactamente, bueno, no podemos dejar, siempre tiene que haber un caso de la doctora Rosenfeld, el tema de Eva Bargiela con Facundo Moyano, que hay una cuestión de confidencialidad. ¿Pero se puede decir algo después de lo que dijo Facundo Moyano en diferentes móviles? Bueno, a mí personalmente me molestó muchísimo porque cuando se llegó a la audiencia de conciliación, donde su señoría nos citó, quedamos en que no se iba a decir nada a la salida. Obviamente sí que se firmó un acuerdo para darle fin al conflicto, pero no se iba a nombrar a las partes, no se iba a hablar de nada. Y él la verdad que salió y expuso cosas que cuando salió Eva fue muy prudente, dijo, fin de la etapa, ahora me voy a abocar exclusivamente, que falta 1 mes y medio para la llegada de mi bebé. Así que realmente la actitud de él fue... Sí, él dijo como entrever que como no estaban casados, como... Sí estaban casados, y yo hice el divorcio. No, como que no tenían hijos, como que ya se había terminado todo previo, digamos, como que no había mucho que arreglar. Bueno, de todas maneras, vuelvo a decir, yo cuando tengo un micrófono,
trato de que ese micrófono le llegue a ustedes, más allá de que el caso mediático es el relevante y el que de alguna manera convoca el tema. Cuando una mujer pide una compensación económica, no importa si tiene hijos o no tiene hijos, sí importa qué es lo que ella se empobreció con motivo de esa separación. Entonces, una demanda de compensación económica, señora, mientras la pida dentro del plazo que prevé la ley, que es si usted se divorcia, son 6 meses a partir de la sentencia. Si vive en concubinato, unión convivencial, o simplemente viven juntos, son 6 meses a partir de la separación y un mínimo de 2 años de convivencia, porque tenés que demostrar de alguna manera que había un proyecto de familia. Obvio. Y la pregunta es, Karina Tondi, te quiero hacer esta consulta como contadora. ¿Se puede, con tan poco tiempo que exige que pide la justicia del tema de como decía recién la doctora Ana Rosenfeld, de saber verdaderamente que puede tener el marido para poder dividir a nivel bienes? ¿Se puede en tan poco tiempo llegar a esa conclusión? Porque no todos tienen tanto dinero para tener un equipo de grandes abogados y de grandes contadores. No, pero el abogado tiene las herramientas... Micrófono, por favor, perdón, gracias. Ahí estamos. El abogado tiene las herramientas para hacer los requerimientos ante la justicia, para indagar todos los bienes, todas las propiedades, todas las cosas que tienen a su nombre y poder hurgar bien en el patrimonio para saber qué nivel de vida venía sosteniendo esa pareja, ¿no? Y para compensar a la mujer... tributista y el secreto fiscal no se levanta, ¿cuál es la situación? Hay que seguir por otro lado, acá con los señores especialistas también hay que comunicarse con los abogados. Los abogados son una parte fundamental para poder defender a la mujer en estas cuestiones cuando la mayoría de los bienes y de los ingresos están todos escondidos. Es un tema ese. Es un tema de todos los días. Tenés una batería de herramientas procesales para poder demostrar, y obviamente tenemos a la número 1 acá que lo sabe, lo hace muy bien, es el terror de los hombres, donde dicen, vos escondiste la plata, pero la plata está ahí, ¿no, Ana? Bueno, acá creo que ocurrió, pero con respecto al tema Moyano, él no creo que haya cometido alguna infidencia con respecto a la confidencialidad. Él dijo, yo ya estaba divorciada, acá se vino a arreglar una cuestión de compensación económica, nada bien, más. Entonces de eso no quiero hablar más. Bien. Dijo. Bien, porque en definitiva, sí, claro, fue así. Lo que pasa es que habíamos quedado que se salía, nadie dijo nada y bueno, tengo entendido que él sí habló, pero no sabía, claro. Y Eva, por supuesto, bien entendiendo que no se podía decir absolutamente nada, lo único que dijo es, etapa terminada, ahora preparada para recibir a mi bebé, por eso la acompañó su pareja. Y después te fuiste a desayunar, ¿no? Antes desayunamos. Quiero saber, y con esto vamos cerrando el tema de divorcios, gran programa en el día de hoy, tenemos una gran sección que vamos a tener también en el próximo bloque con la familia de los abogados, no los hijos de los abogados y todo lo que se viene con eso. Lo tenemos a Javier Baños en un ratito nada más. Pero con respecto al tema de Nicolás Vázquez y Jimena Cardi, el jueves de esta semana que pasó, se separaron en un divorcio express. ¿Existe el divorcio express? La palabra es horrible porque realmente decirle express a un trámite obviamente nos daría la sensación de que todo el resto de verdad no es ni rápido ni lleva un procedimiento corto. La realidad es que es express porque saliendo del viejo código donde antes había que probar las causales y los juicios eran controvertidos, duraban años. Entonces vos no podías dividir el patrimonio hasta tanto y en cuanto no tuvieras una sentencia de divorcio. En el mientras tanto el hombre hacía lo que quería con su plata y la mujer pobrecita esperando que le tocara lo suyo. El divorcio express lo único que trajo como bueno es que hoy en 1 mes y medio, 2 meses, unilateralmente lo planteás y no importa si la otra parte está a favor o en contra del divorcio. Doctora Ximena Damasco, el tema del divorcio express, así lo titulamos, pero como lo explica muy bien la doctora Ana Rosenfeld. Unilateral y rápido. Bien. Unilateral y rápido, ¿económico o costoso? No sé en eso si es más económico o es costoso, es más rápido. Lo que ahí difiero con el tema de unilateral express, eso no sé si es tan express porque cuando tenés que notificar a la otra parte y no recibe las notificaciones no se hace tan express. Para mí es express cuando las dos partes se presentan y dicen quiero divorciarme. En el caso de Nicolás y Jimena Cardi. Ahí sería express, pero cuando uno se quiere divorciar y tiene que notificar a la otra parte, quizás no es tan rápido porque
la otra persona puede no agarrar esa notificación, volver a notificar. Los oficiales notificadores no son tan rápidos, capaz que son distintas jurisdicciones, entonces ahí no se hace tan express. Mirá que la quiero a Jimena, pero hoy podés facilitar la notificación, yo lo he hecho por WhatsApp o por mail. Sí, pero entonces automáticamente, o sea, express, vamos a congeniar en la palabra express. Obviamente no es un mes ni 15 días, estamos hablando de que a lo mejor en 3 o 4 meses contra años que era antes. A ver, Rey, perdón. Voy a explicar con la palabra express, porque el público, sobre todo para el público, para comunicar, la gente piensa, o el público, o la sociedad en sí, la palabra express significa que puede hacer un divorcio sin abogado, y sí o sí tiene que tener abogado. Correcto, vale la Esa es la gran diferencia, porque muchos preguntan, no, pero si yo hago un divorcio express no necesito abogado. Sí, necesitan... sine qua non necesita abogados de ambas partes. Bueno, de hecho se estaba tratando una ley para que los abogados no tengan querían ser administrativo del divorcio. Exactamente. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? No, quedó Por suerte nada. Eso quedó en nada y aparte... Es un proyecto igual, no sabemos. Yo creo que está bien, que no se necesitaría de abogado si uno está de acuerdo. Evitar los gastos del abogado en un caso en donde uno toma la decisión de... Es decir, si te casas sin abogado, te tenés que separar sin abogado. Pero usted está a favor por una ventanilla quieren que vayamos al registro civil y por la ventanilla de al lado, previo pago de un timbrado, te salga la sentencia de divorcio. Lo que pasa es que supongamos, o sea, no estoy a favor para nada, pero supongamos que por vía de hipótesis tuviéramos esa sanción eventual, tengan en cuenta que alimentos, liquidación de la sociedad conyugal, régimen comunicacional con los chicos, pero, Anita, y un cuidado personal. Es otra cosa. Déjame aclarar algo con esto, con respecto, porque siempre van a necesitar el abogado y el profesional, porque hay una compensación económica que uno tiene que respetarla por la igualdad justamente del derecho de defensa que tiene cada una de las partes. Bueno, pero eso es un tema. Eso es para un tema posterior. Pero temas conflictivos o bien es que esto es tuyo, es mío. A ver, Karina, micrófono, por favor. También siempre, por más que haya un divorcio express, después queda la parte patrimonial siempre. No, y aparte la familia, que no necesariamente es patrimonial. Hay cosas más que negociar. Bien. Y más cuando hay niños pequeños. Pero me gustaría, un segundo, me gustaría preguntarle a la doctora Ruiz Díaz, que es especialista en género. La pregunta es, en este debate que todavía no se hizo, pero digo, ¿no sería mejor ante una situación en donde cuando uno se divorcia, muchas veces se puede divorciar bien, pero otras veces necesita divorciarse por una cuestión de que la pareja no va más, que tiene muchos problemas? El desamor. El desamor y los problemas que quizás puedan ser peores. Digo, poder de verdad ir a una ventanilla y decir, firmamos acá, no tenemos más nada que ver. Ahora la parte económica sí la manejo con abogados. Hay gente que tiene una casita, hay gente que no tiene nada y hay gente que tiene mucho dinero. Pero por eso le pregunto a la doctora. Micrófono siempre. Micrófono siempre. Doctora, por favor. Sí, a mí me parece que hay que ver el caso concreto y particular de cada situación, ¿sí? A ver, porque si bien podemos tener dos personas adultas que decidan separarse y digan, che, está todo ok, ya acá se terminó todo, nuestro proyecto como familia no funciona más, se ha diluido, ¿sí? Yo siempre digo, ¿no?, que es muy frustrante esta situación porque, a ver, cuando uno se compra un auto, no va y dice, lo voy a ir a chocar, no. Cuando uno se casa o conforma una familia es para que dure toda la vida. Entonces, hay cuestiones sentimentales que llegan muy al núcleo familiar. Ahora, si eso está atravesado por cuestiones de violencia, ojo, porque, a ver, vos no sabés cómo el violento a la víctima puede meter presión psicológica, social, y puede hasta coaccionar a que renuncie a un montón de cuestiones económicas que le corresponden por ley. Muy bien, lo que acaba de decir ella es fundamental. Una cosa es el divorcio, técnicamente hablando, o sea, recuperar la actitud nupcial, y otra cosa que el mismo escrito donde vos decís me voy a divorciar, renuncio a la compensación, renuncio a esto, renuncio al techo, renuncio a lo otro. No, si eventualmente algún marido o alguna mujer ejerciendo manipulación, violencia psicológica y demás, hiciera intentos de que todo fuera escrito conjuntamente, no. Me quiero divorciar porque no quiero vivir más bajo el mismo techo, pero lo económico no va en el mismo escrito. Ojo, lo que dijo la doctora es muy cierto. Y algo, permitime, en estos casos, ¿no?, estaríamos frente a una situación de violencia económica. O sea, pasaríamos por ahí de violencia, supongamos que hay casos de violencia física dentro de una familia, dentro de una pareja, y esa mujer decide separarse. Si existiese el divorcio administrativo y fuese coaccionada por cuestiones de violencia a firmar,
no solamente estamos bajo violencia psicológica de toda la relación, violencia física, sino también violencia económica en ese acuerdo. A ver, Alfonso, un segundito. Quiero mirar un tema porque tengo que cambiar de tema y quiero mirar un tema de Nicolás Vázquez. Me sumo a lo que dice ella, violencia institucional, justamente, porque burlan lo que sería. Pero yo digo, todo lo que tenga que ver con la ley siempre tiene que haber un profesional. Siempre. Bueno, Ana, yo soy de la idea de que tiene que haber dos. Técnico. No, esto y además claro, de todo, yo soy de la idea que tiene que haber dos, aunque planteen un común acuerdo, o un mutuo acuerdo, o un express. ¿Saben por qué dos? Por la manipulación. Por el hecho de que uno de los dos está diciendo algo que el otro puede no estar de acuerdo y no tiene su abogado que lo represente. A mí cuando viene y me dice, estamos de acuerdo, queremos con un solo abogado, yo aconsejo dos. Tonti, para cerrar, decime con micrófono, por favor, con micrófono en la mano, decime lo que estabas diciendo antes, volvémelo a repetir. Que a mí me gustaría el tema para trascender un divorcio, sería fundamental que haya como dos etapas. En una primera instancia, el tema de separar la relación. Se terminó, acá está. Para que esa persona, claro, para que esa persona pueda continuar con su vida adelante. Pero por otra parte, seguir la etapa procesal con el tema de separación de bienes y todo el tema de resarcimiento económico y estipular justamente también todas las bases sobre el tema que dice la doctora, ¿no? Bien, escuchamos a Nicolás Vázquez. Para cerrar este tema nos metemos ahora con el tema independiente. Ya está entrando en nuestros estudios también Lorena Oviedo, porque nos interesa mucho entender esto, cómo un extranjero puede venir a hacer cualquier cosa y cometer un delito. Cometer un delito. Bueno, ahora, ¿cómo va a continuar su situación, digamos, a migratoria, nivel migratoria? Seguro. Así que lo vamos a hablar, además de todo lo que tiene que ver con lo que hace y muy bien el estudio de Lorena Oviedo. Nicolás Vázquez. Muchísimas gracias por estar acá, me da mucha vergüenza, la verdad que no puedo creer la cantidad de medios que hay. Tengo la necesidad también de atenderlos, ya que es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo, y hoy Jimé eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos. La realidad es esa, lo que dijo ella, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar, y bueno, la quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos. Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Casi todas ustedes conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro de cuatro paredes. Y obviamente no somos una pareja perfecta como mucha gente. Bueno, sí, es que exactamente, esto justamente la opinión de toda la semana de la gente, porque la verdad que haya hablado Jimena Cardi y que él después haya hecho una conferencia de prensa para hablar del tema es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque en definitiva podía haber quedado como intrascendente, más allá de la repercusión que tiene que una mujer asuma su propia infidelidad. Sin embargo, la conferencia de prensa de él es como que lo vuelve a colocar en un lugar de decir, se dieron cuenta que yo era la víctima, no dije nada por respeto y ahora resulta que si ustedes me atacaron, entiendan cuál fue la razón de nuestra separación. Igual escuché por ahí que hubo como una especie de manotazo, algo, leí una palabra rara. ¿Pudieron no haberlo firmado aún el divorcio? No, parece que está. Parece que está. Algo de eso, pero dicen volantazo. Volantazo, no, parece que no, y se hablaba un poco de que se esperaba que él se aparezca quizás con un ramo de flores, como pasó el caso de Patricia Sosa y el marido. ¿Se acuerdan? Digo, porque como hay tanto amor en la pareja, todo está tan bien, pero parece que tan bien no debe estar para llegar a divorciarse. No, y además es como un escarnio público, el que alguien salga a reconocer la infidelidad, o sea, tenés que tomar un tiempo para volver a rehacer tu pareja. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir por supuesto con esto como todas las semanas, y saben que se pueden comunicar con nosotros y pedirnos toda la información o si necesitan saber un caso, digamos,
si usted tiene un caso y quiere hablarlo con nosotros, lo puede hacer sin ningún problema. Nos vamos a meter en lo que pasó en Independiente, lo que pasa en el fútbol, la violencia en el fútbol, pero ahora sumada a que no solamente es Made in Argentina, sino que extranjeros, en este caso chilenos, también con esta situación. Ahí estamos viendo las imágenes. Voy a necesitar también la opinión del doctor Rey y del doctor Alfonso, pero la vamos a sumar a Lorena Oviedo, a nuestra amiga Lorena Oviedo, que además de todo el tema de las visas y las ciudadanías, que lo hace y muy bien, y se lo súper recomendamos de corazón, porque cuando hay que hacer ese tipo de trámites, muchas veces también tiene que ver con cuestiones que la gente necesita empezar a emprender otras cosas, y que realmente empiecen mal haciendo esos trámites es todo un tema, ¿no es cierto? Es horrible la gente que, teniendo una hermosa carpeta para pedir una visa, por ejemplo, la rebotan en la puerta de la embajada y vos decís, pero wow, ¿cómo hago para volver a pedirla? ¿Tendré oportunidad? ¿Me la volverán a dar? ¿O una vez que tengo una tachadura ya estoy en la lista negra de la embajada? Exactamente. Pero Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Queremos primero consultarte, porque la verdad que nos llamó mucho la atención cuando pasó esto esta semana. Ahí tenemos muchísima gente detenida, y muchas personas detenidas de ciudadanía chilenos, digamos, ciudadanos chilenos, perdón. Y el tema migratorio, ¿cómo resulta en estos casos? Esta gente tenía prohibido, por ejemplo, entrar a sus propias canchas en Chile. Pero no tenían la previsión de salida del país, por lo tanto entraron al nuestro y pasó lo que pasó. Exactamente. Y ahora, ¿cómo queda esta situación migratoria? Dame un segundito, vamos a ver un tape y lo hablamos. Bueno, todos... ¿Son todos de la tribuna visitante? Claro, barra bravas, podríamos decirlo. Vamos a utilizar... pues no son hinchas. El hincha es otra cosa, está bien. Entonces, por eso es importante entender que cuando uno habla de hinchas, habla de gente que va a ver el fútbol, no podés poner todos en una misma bolsa. No, el que va como una persona violenta, con cuchillos, con piedras. Mirá cómo estaban. No, es una locura. Lo que yo quiero entender, las personas detenidas son los chilenos y los atacantes fueron los argentinos. No, los chilenos son los que tiraron la primera piedra. Y eso está claro. Como decir, los chilenos son los que en nuestro país, en nuestra cancha, hicieron este tema. Pero a ver, doctor Rey, por favor. Sí. Efectivamente, lo que comenzaron con la agresión con una bomba molotov, que la verdad que me llama poderosamente la atención cómo ingresaron combustible, porque una bomba molotov se arma, se confecciona con combustible, sea alcohol, gasoil, nafta, mayormente nafta, por el impacto que hace. A partir de allí empezaron las agresiones, y obviamente también tenemos que tener en cuenta que la barra brava de Chile, en Chile está totalmente prohibida ingresar a las canchas, si bien no tiene prohibición de salir del país, y sobre todo Chile no es Estado miembro del Mercosur, es un Estado asociado en 1996, por lo tanto también los controles migratorios, claramente hay una ausencia de control también, porque muchas de estas cosas, de hecho hubo elementos cortopunzantes como facas y demás circunstancias que trajeron directamente de su país. La verdad que no entiendo cómo ingresaron. ¿Cómo Justamente la falencia migratoria de los estados parte o el Mercosur siempre da que hablar con respecto a eso. Bien. Lorena, te consultamos sobre estos temas. Bueno, sí, claramente, doctor, comparto, es un delito penal. En la ley 23.184 lo dice claramente, que no se pueden ingresar a las canchas ni con armas, ni con ningún tipo de violencia, como está visto. Claramente estos son ciudadanos extranjeros, la Argentina se reserva el derecho de admisión, van a ser deportados y claramente juzgados también, porque la ¿Acá o allá? Allá seguramente van a ser deportados y allá, pero la ley argentina dice que puede ser una pena entre, dígame doctor, acá tengo los número unos en este tema, pero dice que puede ser entre 15 y 6 años de prisión, como también es casi como el hecho como un robo, es un delito. También la parte de la cancha que no haya tenido el resguardo de tener previsión sobre el tema de la violencia, de no haber palpado de armas, cómo ingresaron a la cancha. El líquido en una botella de litro de agua mineral pasa absolutamente inadvertido. El tema es lo otro, con lo que se armó la bomba. Efectivamente, eso es lo que me llama. Claramente ahí hay una falencia también del club, ¿no? Local, los controles. A eso iba. Además también está el negociado de los controles policiales. Mayormente eso se contrata con departamental jurisdiccional, que en ese caso sería Avellaneda. Por ejemplo, el club te pagan por 100 uniformados.
lo cierto es que en la cancha lo ve 30, entonces bueno, ¿dónde está el negocio también? Doctor, este viernes nosotros en ISPA, el viernes pasado, vamos a ver si llegamos a tiempo por el tiempo, tenemos muchas cosas en el día de hoy, pero hicimos una denuncia concreta con un ex intendente que trajo las denuncias de la policía que supuestamente está vinculada a un estadio, a una cancha para ver un partido de fútbol, por ejemplo, 600 y solamente se les paga a 250, ni claro, llegan a 300. Pero acá, esa denuncia la hicimos nosotros este viernes pasado en el programa ISPA. Yo escuché que le echaban la culpa al presidente de Independiente, acá, que no había permitido precisamente... Perdón, Anita, comparto, tiene responsabilidad totalmente el club en cuanto a no ver tomar, sí, claramente que sí. No, los temas de seguridad de la Conmebol. Aquí esto lo dijo bien Patricia Bullrich. Dijo la Conmebol, el contrato de la Conmebol es: vos me alquilás el estadio, yo me hago cargo de todo, como un recital, de la seguridad, como el que hace un recital. Por eso la Conmebol va a tener que responder desde el punto de vista pecuniario, porque quieren suspender justamente a la cancha de Independiente. Ahora, está claro, insólito. ¿A la cancha o al equipo? No, a la cancha. No, el estadio. Club, sí, pero... el estadio. Ahora, acá vino el ministro del Interior de Chile, estuvo el presidente en comunicación directa con el presidente Milei. Los 104 fueron liberados. Entonces, acá tenemos una cuestión institucional desde el punto de vista penal gravísima, porque fueron detenidos en fragancia, pero acá la responsabilidad, y la Conmebol se quiere correr, pero la Conmebol es responsable porque te dice, como es a nivel internacional, yo te alquilo el estadio, yo soy responsable de todo, del traslado, de lo que ocurra adentro. Lo único que falló, y en esto le doy la derecha acá a la colega, es que tiene que haber una seguridad interna del estadio. No había gente del estadio asegurando internamente lo que pasó dentro del estadio. O sea que el club tenía que pagar la seguridad interna. Lorena, bueno, vos sos obviamente, tenés tu estudio, todo lo que tiene que ver con visas, con ciudadanías, por eso te queríamos preguntar sobre este tema, pero ¿cómo continúa el tema, cambiando un poco de tema ahora, el tema de lo que tiene que ver con las visas? Todavía, de verdad, la gente se pregunta y mucho si tiene que hacer su visa para ir a los Estados Unidos, y esto a relación, porque todo tiene que ver con el tema del Mundial. Y hay mucha juventud, muchos chicos que tienen posibilidades, porque muchos dicen, bueno, no se la van a dar porque son jóvenes, pero hay muchos que sí, porque tienen familias económicamente pudientes que pueden demostrar que esos chicos no es que se van a quedar en el país. Entonces digo, pero hay muchos que quieren ir a ver el Mundial y que realmente tienen que hacérsela o no la visa. Sí, bueno, claramente hay mucho más control migratorio. Eso sí, desde Argentina es importante aclarar que el presidente tomó medidas, y lo conversamos en el programa anterior, se están tomando medidas en el control migratorio. Excepcionalmente este caso de lo de la cancha que comentamos recién. Y después, que recién las están llevando a cabo. Después, con referencia al tema de visas, sí, si bien Estados Unidos está estricto, está chequeando información y cruzando información permanentemente con Argentina, están muy detallistas, están revisando las visas que ya están otorgadas, también se está procediendo a una revisión de esas visas. ¿Cuántas visas hay otorgadas a esta altura de la vida? Debe haber más o menos un 30%. ¿Duran 10 años las visas? Duran 10 años, sí. Okay. Así que hay que hacer la visa para ir a los Estados Unidos, hay que tomar el turno. La visa sigue siendo de la forma con turno en la embajada y presentar la documentación en la embajada. Te hacen una serie de preguntas, esas preguntas hablamos en el programa siempre que tienen que ser precisas. Tenés que tener ingresos para declarar, si no, ¿cómo viajas a los Estados Unidos? Llevar el pasaje en el caso que vas, el lugar donde vas, si vas a visitar a un familiar, saber y decir cuál es el familiar, en el caso que viva en Estados Unidos, referir el domicilio, para que tengan bien claro tu ingreso y tu egreso del país. Lorena, en un caso, por ejemplo, en donde uno tiene alguna cuestión económica que pueda llegar a estar perjudicando esta visa, ahí Karina Tonti, por ejemplo, se puede, como contadora, digo, hay una unión, digamos, de profesionales, porque cuando salta un problema en la embajada, antes de llegar al turno hay que solucionarlo. Antes de llegar al turno hay que solucionarlo, porque si no, cuando llegas al turno, seguramente te van a denegar la visa. Al denegarte la visa tenés que esperar 6 meses y después rever la posibilidad de que te dé otro turno. Karina, vos hacés esas cosas, ¿no es cierto? Digamos, sobre situaciones en donde en una visa puede haber alguna cuestión de alerta económica. Sí, a ver. Justamente también tenemos para gente que tiene
grandes ingresos o grandes patrimonios, tenemos a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, también custodiando todo este tema, y a veces se han presentado cuestiones con respecto a esto. Bien. Lo que pasa es que normalmente, obviamente, que la gente que tiene un patrimonio, Estados Unidos sabe muy bien, conoce muy bien la información, estamos hablando de los Estados Unidos de América, o sea, en ese caso no sería un problema mayor. Sí referimos a un problema por ahí menor, que puede suceder en cuestiones menores en la FIP, que muchas veces son cuestiones pueriles, sinceramente, que no llevan demasiado trámite, pero a ellos les figura como una negativa, y eso sí le pedimos a la gente que lo revea y que es un trámite sencillo normalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. La doctora Ruiz Díaz se sintió cómoda. Excelente, la verdad. Vuelvo. Obvio, me invitan, vuelvo. No, además el tema de la violencia no es solamente, no es solamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia mediática, la violencia psicológica, digital. O sea, tenemos un abanico tan grande que la próxima lo seguimos ahondando. Pero claro que sí. Bueno, les agradezco a todos. Les propongo que se queden a ver la nota con el doctor Javier Baños y sus hijos. Por favor, quédense. Va a estar muy buena, es muy interesante y es una nueva sección que tenemos en nuestro programa. Ana, ¿te parece que vayamos a un corte? Me encanta. ¿Y qué hacemos en el corte nosotros? Tomamos y los invitamos a todos un rico café de Cabrales y además una excelente gastronomía, es decir, catering de la nueva San Telmo. Le mandamos un beso a Marcela. Eso lo vamos a hacer en el corte y cuando volvamos entonces esta nota que tenemos armada para ustedes. Vamos. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche.
Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. Llama ya. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Cuando salió la investigación sobre los monos, se hicieron públicos sus nombres y sus fotos. Todos los reflectores apuntaron hacia ellos. Incluso sus allegados y familiares fueron observados e investigados. No estamos hablando de los narcos. Estamos hablando de los periodistas. Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gran programa en el día de hoy, gran noche de Culpable o Inocente. Como de costumbre, pero esta vez estamos comenzando a instancias de una idea que se le ocurrió a mi amigo Diego. No, a los dos. Bueno, dos. Y está bueno porque el programa lo que da y lo que nos va trayendo es esta posibilidad de crear. Sí, y tiene un dinamismo que esta nueva parte del programa o lo que vamos a tratar de alguna manera incorporar es muy interesante, porque claro, los abogados instalados y con experiencia y con trayectoria y años ya nos conocen, ya hasta la carita nos conocen, qué hacemos, qué pensamos, incluso en nuestras vidas íntimas y privadas, claro, porque también las hacemos públicas. Tenemos hoy la presencia de una persona a la que durante estos últimos tiempos se habló muchísimo. No solamente lo conocemos por su trayectoria en el fuero, sino por una excelente, un desarrollo y una excelente defensa en el caso de Julieta Prandi. Estamos hablando del doctor Javier Baños. Exactamente, Javier Baños, que está acompañado por Santi y por Juan Ignacio, que son sus hijos, y que abren y debutan y estrenan esta sección de abogados y su familia y los futuros abogados en esa familia. Sí, porque venimos hablando, incluso el programa anterior, cuando Fernando Burlando fue a la última audiencia donde se leyó el veredicto respecto a Julieta Prandi y su ex marido, fue con Delfina. Exactamente. Delfina Burlando. Y dijimos, bueno, es obvio que las futuras generaciones no vienen solamente con nosotros incluidos, sino también con quienes de alguna manera nuestros hijos son los que van a seguir nuestros pasos. Bien. Así que, bueno, por lo pronto, vieron que yo siempre digo que para ser abogado no hay que vestirse de abogado. Pero bueno, acá los doctores han cambiado mi mentalidad. ¿Será que los hombres se tienen que poner traje y corbata para ser abogados? Las mujeres somos más libres. Sí, para exactamente. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Ana, Diego. Tenemos gracias. A los hombres de negro. Muchas gracias por las palabras. Por favor. Sí, a mí me parece que, y esto lo aprendí del estudio de Fernando, es el uniforme del abogado. Nosotros no usamos toga por la austeridad republicana, pero me parece que el abogado tiene que vestir de traje. La mujer es diferente, pero el hombre le queda bien la corbata y el saco Doy fe que días de mucho calor, las mujeres tenemos la posibilidad de ir un poquitito más descocadas, pero los hombres siguen manejando, incluso hasta después del home office, porque obviamente la pandemia cambió mucho la forma de vestirnos y ir a tribunales, pero los seguimos viendo a los hombres muy bien vestidos. Bien vestidos. Bueno, que una buena corbata y un buen zapato habla bien del abogado. A ver cómo Santi. El hábito no es al monje, pero te habla del monje, te dice algo, ¿no? Ah, muy bien. Mirá qué linda foto que estamos teniendo delante. Claro que sí. Bueno, contanos, Santi. Vamos por Santi. ¿Cuántos años tenés y cuánto de profesión, o sea, de estudio, ¿no? Ya de abogacía? Bueno, primero que nada es un gusto estar acá. Gracias. Placer. Igualmente. No, bueno, de profesión, no sé qué tan correcto sea decir de profesión o no. Sí que siempre ayudando a papá en el estudio, en lo que se pueda. Yo tengo 19 años, estoy entre segundo y tercer año de la carrera. ¿Dónde estudiás? Estudio en la Universidad Católica Argentina. ¿Vos estudiaste ahí, Javier? No, yo estudié en la Universidad de Morón. Yo me gradué en Morón. ¿Y por qué el cambio? Mi papá era titular de la Universidad Católica y fue él. En realidad no estoy tan seguro, como fue un poco... Sí, fue un poco misterioso. Sí, fue la providencia. Un poco misterioso, pero fue lo correcto. Al final la verdad que me ha traído muchas cosas buenas la universidad. Mirá qué bien que habla acá el futuro profesional. O sea que en la cocina de casa
se habla de la profesión, se habla de la interna, de los preparativos de una audiencia. ¿Cómo se maneja todo eso? No solo en la cocina, en todos los rincones de la casa, desde el baño a la cama. Qué importante lo que están diciendo. Yo voy a decir algo que seguramente va a caer, si pongan un piano, plan. A ver, yo recuerdo. Tenemos poco tiempo y no quiero distenderme mucho, pero yo tenía un programa que lo invitamos al doctor Miguel Ángel Pierri, quien es también amigo, conocido de la profesión, y vino con su hijo. Y fue el famoso caso en donde fue el tema de Mancheri. Pero ahí salió algo interesante, que es que los hijos de los abogados viven en la misma casa que los abogados y escuchan, hablan y ven, porque hablan con sus padres. Sí, hay que tener mucha privacidad, ¿verdad? Claro, la pregunta es acá, ¿cómo es el tema? Más allá que son grandes, no quiero que ninguno se prenda ninguna macana, no quiero que se viralice el tema. Pero ¿cómo es la situación cuando uno tiene que hablar delante de los hijos de casos tan importantes como los que como ustedes viven, ¿no? Y se guarda el secreto profesional, se les enseña... ¿En la casa también? En la casa también, por supuesto. Mirá cómo asienten con la cabeza. Y es que si no lo empezás a educar desde casa, es como que yo tengo que ver que papá es la misma persona en el ámbito profesional y en el ámbito privado. Pero vos preguntás si tu papá contesta o si habla, porque en la mesa cuentan hoy tuvimos audiencias, cómo nos fue, qué fue pasando, y además de todo la mirada mediática, porque obviamente ustedes también están en el ojo de la tormenta, porque papá estuvo y está obviamente. Bueno, eso siempre estuvo, o sea, yo desde muy chico recuerdo que papá siempre, por lo menos a mí me interesaba, me contaba el desarrollo de lo que era la profesión. En su momento, cuando era fiscal, me acuerdo de los casos que tenía, me acuerdo de las anécdotas, me acuerdo de estar en los tribunales. O sea, desde chico, es verdad que también te fuiste mamando. Tengo muy marcado, mi abuelo era juez, o sea, el papá de papá era juez en tribunal laboral, papá fue fiscal. Es como que siempre había como un aire judicial. Siempre había un aire judicial. Un fan del doctor Javier Baños. Entre expedientes. Pregunta. Me gustaría a Juan también preguntarle qué es. Falta para Juan. Chico. 5 minutitos con Santi. Y también con Juan. ¿Qué fácil o qué difícil es tener el apellido Baños? Te preguntan quién es tu papá, si de casualidad tenés algo que ver con el doctor Javier Baños, que hoy por hoy está conocido mediáticamente, conocido por su prestigio, ya es obviamente histórico. ¿Es difícil tener el apellido, cargar el apellido de papá? No, es lindo, pero primero que nada es un apellido curioso, no es un apellido común. Entonces, en parte, a la gente le resulta curioso el apello y en parte sí, es lindo que te reconozcan, te hablen de tu papá. Pero te preguntan sos vos, el hijo, sí, qué bien tu ¿qué papá. Sabés, a mí me pone contento, la verdad. Por supuesto, orgulloso fundamentalmente. Es como que no solo que me marca un camino, sino que también en cierto modo como que me exige a mí decir, mira la sombra que tengo, ¿no? Es una tercera generación, sería una tercera generación de abogados. Bien, y vos, Juan, estás en... Yo, muy buenas noches para empezar. Sí, perdón, buenas noches. Diego. No quería tomarme el atrevimiento de hablar sin que me otorgasen la palabra. Su señoría le da la palabra. Tiene la palabra. Sí, ¿Quién conduce la semana que viene acá? Me parece que... Bueno, nada, yo tengo 17 años. Honestamente estoy en el último año del colegio secundario, pero tengo la fuerte determinación de estudiar Derecho y seguir con el legado. O sea que tenés todavía 5 años por delante. Tengo 5 años y medio, más o menos por delante, sí, hasta recibirme. O sea, en el camino no hay opción de cambiar de profesión. Sería un 99% seguro que voy a ser abogado. Bueno, y ahora yendo al tus dos hijas son abogadas. Mis dos hijas son abogadas. Siempre les dije, sean lo que quieran ser en la vida, pero primero abogadas mejor. Primero abogadas y después si no quieren ejercer. Pero pienso que la profesión de abogacía tiene algo muy especial, o sea, la profesión de abogado tiene algo muy especial que te prepara para todo el ámbito de la
la vida, o sea, hoy desde para comprar, vender, alquilar, lo que fuere. Sí, lo que sea. Lo que fuere, hasta el derecho laboral incluso, si tenés o no derechos, cómo hacer valerlos y demás, y un divorcio. Mi hija siempre dice que cuando se casan sus amigas les regala una urnita para que vayan juntando ahí los gastos que van teniendo por si el día de mañana tienen que acreditar con una cuota alimentaria. Claro, porque no todas las economías lamentablemente son formales. Ya vamos a hablar con Pamela de sí, ese ya la tema. vamos a convocar. Javier, bueno, nada, la presentación de tus hijos a nivel televisivo, esta es la primera vez, te agradecemos mucho, más allá que yo los conocía. Bueno, a Juan lo conocía porque a Santi no, además de saber que toca. ¿Quién toca el piano? Vos. Sí, él toca el piano, ya lo vamos a escuchar un día. Pero ¿qué es para vos que tus hijos tengan esta admiración, más allá de ser su padre, la admiración por la profesión? Y la verdad que es un orgullo tremendo, es en el buen sentido. Realmente yo los escuchaba a ustedes y hablábamos de los hijos, a veces en chistes se dicen, serás lo que debas hacer o si no serás abogado, o en el alma de la toga decía, un vaso de agua y un título de abogado no se le niegan a nadie, pero la realidad es que es una vocación muy noble, una de las más nobles que puede existir. Estamos hablando de los buenos abogados, como es Anita, como son grandes personalidades que hay en este país. Argentina tiene muy grandes abogados y realmente me siento sacerdote de la justicia. Somos, como decía, creo que Carneluti, somos los que aramos en el campo de la justicia, pero no recogemos sus frutos. Así que nada, es una vocación complicada. Hay que servir a la justicia, hay que tratar todos los días de hacer todo lo posible para que el derecho se transforme en una realidad cotidiana, para administrar, y que el derecho sea justicia. Decía, para que sea justicia, para administrar el pan de la justicia entre los ciudadanos. Es tremendo, es una responsabilidad muy, pero muy grande. ¿Sentís misión cumplida con lo que pasó con Julieta Prandi y su marido, su ex marido? Por supuesto, o sea, nunca la misión cumplida del todo, porque siempre estamos en proceso. Siempre, al ser humano, creo que no se le puede exigir alcanzar una meta porque no depende de uno, porque ahora queda la Cámara, la Cámara de Apelación no en cuanto a la medida cautelar, pero el Tribunal de Casación, la Suprema Corte, la Corte Federal. No se nos puede exigir un resultado, como vos muy bien sabés, Ana, pero sí se nos puede exigir hacer todo lo que esté a nuestra disposición, a nuestro alcance, para tratar de llegar a ese resultado. Porque eso sí depende de nosotros. Y en ese sentido, sí, obviamente. Siguen trabajando, la verdad que hacen una muy buena dupla con nuestro querido Fernando Burlando, así claro que sí. Le mandamos un beso a Fernando y próximamente te tendremos acá con Delfi. Con Delfina, que es un amor, un encanto, nos acompañó en todas las audiencias de juicio, terrible, se puso la causa al hombro y Fernando estaba vía Zoom, o sea, todo el tiempo. Nos corríamos para un costado y llegaba el mensajito de Fernando, mira para adelante, pregunta esto, pregunta lo otro, terrible. Y yo le agradezco mucho a Delfi, que sé que no quiere dar notas, pero me dijo que a vos te voy a dar una nota. No, y eso Delfi la conozco hace muchísimos años. Pero no lo hace por vos, lo hace por mí. No, pero no iba a decir que venía por vos, sino o por mí. No, la conozco y sé que verdaderamente tiene un peso muy fuerte, porque ser la hija de no es fácil. No. Santi, sobre este tema, casualmente, siendo casi abogado, digamos, pero ya mamando y viviendo esta situación que vivió tu papá en este último tiempo con Julieta Prandi. Como joven, pero como hombre, te pregunto, como futuro abogado, ¿cómo viste este caso? Yo lo vi desde cero, desde que papá empezó a conocerlo, porque si bien teníamos una idea, antes de que papá fuera el abogado de Julieta, no teníamos los pormenores y no conocíamos las particularidades, entonces yo fui desde cero viendo cómo íbamos descubriendo la historia también a poco, a medida que se iba desarrollando y que iba a lo largo de este proceso que duró un montón de años y que culminó ahora hace poquito. Y bueno, y lo fui viviendo con papá, también un poco como compartiendo los sentimientos, ¿no? De ver primero el sufrimiento de Julieta, de ver el trauma, de ver después a veces, la duda, ¿no? De para dónde irá, para dónde, qué se puede hacer con esto, cómo trabajarlo. Yo en ese sentido siento que compartía mucho con papá cómo él iba acompañando a Julieta y cómo iba descubriendo la historia. Y en ese sentido también, bueno, siempre que, como cualquier culminación de cualquier proceso, la verdad que también estoy muy contento del resultado, de que haya terminado como terminó, de que se haya dado el fruto del trabajo.
No sé Qué lindo, qué orgullo. No, sí, claro, o sea, sí. porque acá no estamos escuchando, no estamos en tribunales, estamos en un set de televisión donde de alguna manera estamos viendo hijos orgullosos de un papá que no solamente puso todo lo que él tenía de sí para defender una causa tan noble como la de Julieta Prandi, sino además el orgullo personal de estos chicos y además la forma en que se expresan. Realmente eso habla muy bien de la cocina de tu casa. Exactamente. Bueno, Tengo un minuto, pero me gustaría que cierres justamente con esto que te dice Ana. Muchísimas gracias, Ana. Rescatar esto, el proceso no terminó, recién empieza, pasamos a la fase de impugnación. Ni un pelo se cae de la cabeza sin que Dios lo permita. Siempre ocurre la voluntad de Dios y acá el instrumento fundamental es Fernando Burlando. Bien. Me agarró todo. Tranquilo. Chicos, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias. Santi, muchas gracias. Bueno, el doctor Javier Baños, gracias. Siempre es muy gentil con nosotros cuando tiene que darnos una nota. Así que súper agradecidos. Y esta foto familiar espero verla siempre. Y bueno, ya recibiéndose Santi, después Juan y tenerlos en el programa muchas veces. Si Dios quiere, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y la verdad que es un lindo segmento que vamos a inaugurar acá en el programa, que estamos inaugurando en el programa, y que de verdad muchos abogados que conocemos y que a lo mejor usted también conoce, vamos a hablar con sus hijos para ver cómo es precisamente el ser el hijo de. Chicos, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por gracias. estarnos acá, es un placer. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Anita, ¿vos te fuiste, estuviste en dónde? Me fui, estoy viajando, es grabado, estoy viajando dentro de poquitas horas. Con Lucía y Ugarte. me estoy yendo con Lucía Ugarte, Chicas Guapas, que va a conducir un desfile maravilloso en San Martín de los Andes. Y toda la cobertura la vas a ver en Chicas Guapas, en Caras TV, en Net TV, en ISPA y por supuesto la semana que viene en Culpable Inocente. Muchas gracias a todos, gracias por estar del otro lado.